Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra. Disculpen, el día de hoy estamos en la semana número 3 de la nivelación formativa. Hoy en día con la materia de física para ustedes estudiantes de tercero de bachillerato de la sección vespertina. Muy bien chicos, el día de hoy nos toca ver el movimiento parabólico, donde las destrezas van a ser identificar las magnitudes cinemáticas presentes en un movimiento compuesto, tanto en la dirección horizontal como en la vertical, a partir de la independencia de movimientos simultáneos. Utilizar los vectores y sus componentes determinados gráficamente sobre la trayectoria, descrita en la resolución de movimientos en dos dimensiones. Analizar el movimiento de un proyectil, el movimiento parabólico, a partir de la interpretación del comportamiento de velocidad y aceleración en dos dimensiones. Vamos nosotros a ver un video antes para que se nos haga más fácil la explicación. Estamos compartiendo el video. Vamos a ver, algo pasó. Ya vamos a solucionar esto, estamos chequeando. Bueno, ahora sí vamos con el video. Vamos chequeando que estén compartidos los audios, sí, está todo en orden. Muy bien, ahora sí chicos, aquí tenemos el video. Hoy les ofrecemos cómo analizar cualquier ejercicio de tiro parabólico o movimiento bidimensional de forma fácil y rápida. Existen dos casos para estudiar el movimiento compuesto, el tiro parabólico y el tiro semiparabólico. Iniciemos con el tiro parabólico. También es conocido como movimiento compuesto y es la superposición entre un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento en caída libre. Cada análisis se hace de forma independiente al otro eje. Tenemos que hacer dos análisis, uno horizontal en X y uno vertical en Y, donde lo único que comparten los dos análisis es que ocurren al mismo tiempo. En el eje X, su velocidad se mantiene constante. De esta forma, la ecuación que describe el recorrido de un cuerpo es... Y para el eje Y, se hace un análisis de caída libre, siempre pensando en la variable no controlada, y pues se utilizan todas las ecuaciones de caída libre. Por eso te recomendamos empezar por el análisis horizontal, es un poco más sencillo. El segundo caso es el de tiro semiparabólico, cuando un movimiento comienza totalmente horizontal, como por ejemplo un proyectil que se deja caer desde un avión o una pelota que rueda por una mesa, se considera que es un movimiento semiparabólico, en donde la velocidad del proyectil es la misma velocidad horizontal, sí, la del eje X, y la velocidad vertical inicial es igual a cero, sí, la velocidad inicial en Y es cero, y el movimiento vertical comenzaría hacia abajo. Para que nunca olvides este caso, siempre que la velocidad inicial no tenga un ángulo de tiro, la velocidad inicial en Y es igual a cero. Al igual que el tiro parabólico, también hacemos un análisis en X y Y. Lo bueno es que ya sabemos la velocidad inicial en Y es cero. Calma, te dejamos unos segundos con algunas consideraciones que debes tener en cuenta. Y en la descripción te dejamos un PDF con todas las ecuaciones de tiro parabólico. Y si te gusta cómo te expliques de tiro parabólico. Bueno, retrocediendo hay unas cositas muy importantes de este video. Por ejemplo, la velocidad, ya vimos que el movimiento parabólico es un movimiento compuesto, en el cual se hacen presente dos movimientos, el horizontal, que es movimiento rectilíneo uniforme, y el vertical, que es los de caída libre, que ya hemos analizado anteriormente.
La velocidad en X es constante, eso ya sabemos. Por lo tanto, la velocidad inicial y la final siempre es la misma. Es la misma, no varía. Cuando un cuerpo alcanza su altura máxima, o sea aquí, su altura máxima, la velocidad inicial es cero. Eso ya lo vimos de caída libre. Este movimiento siempre tiene un ángulo, aunque hay ejercicios en que no nos dan ángulo. Entonces, o tenemos que buscarlo o tenemos que ver si no lo usamos. Eso ya es a criterio de cómo venga el ejercicio. La máxima expresión de H y X se obtiene cuando el ángulo es de 45 grados. ¿Qué significa? Aquí donde vemos X máxima en el dibujo, el mayor alcance horizontal es cuando el ángulo que está aquí, el ángulo, tiene un valor de 45 grados, como lo dice aquí. Muy bien, esas cosas importantes ya lo vamos a ver ahora acá con la explicación de nuestro material. Volvemos a la pantalla. Muy bien, chicos. Estamos nuevamente en nuestra pantalla, donde vamos a explicar brevemente lo que ya vimos en el video. Aquí el movimiento es parabólico, pero también se lo conoce como tiro de proyectiles, porque también, como ven en los dibujos, aquí hacemos referencia a, por ejemplo, una bala de cañón que sale disparada, a una bala que sale de un revólver, de un fusil, de una metralleta, o un proyectil que sale desde un avión disparado, o desde un barco, formando un ángulo, siempre y cuando forme un ángulo aquí. Muy bien, esto es el movimiento parabólico, como vieron en el video, movimiento parabólico. Y esto, en el cual inicialmente hay una velocidad horizontal, pero producto de la gravedad va curviándose, como ven aquí, ¿no? Va curviando. Entonces, esto es movimiento semiparabólico. ¿Cierto? Bueno, vamos a ver las fórmulas del movimiento parabólico. Antes de establecer las fórmulas del movimiento parabólico, primero analicemos lo siguiente. Como ven aquí, el alcance horizontal es X máximo, o R, que es el mayor alcance horizontal. El mayor alcance horizontal. En la mitad de la parábola está la altura máxima, como lo hace referencia. Cuando llega a su altura máxima, ha llegado al tiempo de su vida, ya que lo conocemos como TS. Cuando llega al final del movimiento, acá, entonces aquí se dice que ha llegado el tiempo de vuelo, que es TB. Y como ven aquí varias gráficas, tanto tenemos velocidad en Y, él se descompone, y velocidad en X, tanto para la misma, velocidad en Y y velocidad en X. Por eso se llama movimiento compuesto, donde con el ángulo que forma, la velocidad en X será igual a la velocidad por el coseno del ángulo, y la velocidad en Y será igual a la velocidad por el seno del ángulo. Ya vimos que en el movimiento horizontalmente, hay lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y bien y claramente se pueden usar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Y verticalmente son las fórmulas de caída libre. Bien con eso. Ahora, el vector velocidad inicial se descompone en dos componentes, velocidad en X y velocidad en Y. Así es, cuando nosotros hacemos este movimiento con el ángulo, la velocidad en X, ya les decía yo, es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y la velocidad
inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Pero da cuenta, como veíamos en antes, que la velocidad inicial en X no va a variar, pero en Y sí varía. Durante el movimiento ascendente, la componente vertical de la velocidad empieza a disminuir, claro acá, hasta que se hace cero. Llegando a la altura máxima, la componente vertical disminuye hasta llegar a cero. Eso es lo que habíamos dicho. Después de ascender el cuerpo, la componente vertical empieza a aumentar nuevamente, claro, porque va descendiendo, ¿no? La componente horizontal se mantiene constante durante todo el movimiento, o sea, la componente horizontal de la velocidad. No se involucra la masa en el movimiento parabólico, como dice aquí, no se involucra la masa en el movimiento parabólico. Al igual que en caída libre y en el tiro vertical, no se incluye la masa. Las fórmulas. Ojo, altura máxima. Nosotros le ponemos Hmax, altura máxima. Alcance horizontal es lo mismo que decir X máxima o con R, como lo ven aquí, velocidad inicial seno de 2 veces el ángulo sobre gravedad. Para calcular tiempo total, esto lo conocemos como tiempo de vuelo. Para que no haya confusión, por favor, ver el video completamente. Tiempo de vuelo. Ya 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Para calcular la posición del proyectil, en X, velocidad inicial en X. Pero ya les decía yo que velocidad inicial en X se va a descomponer en velocidad inicial coseno del ángulo por el tiempo, ¿cierto? Para Y, velocidad inicial en Y. Para esta fórmula, para que no se nos haga tan largo, velocidad inicial en Y tenemos que calcular aparte. Y ahí tenemos velocidad inicial por el seno del ángulo. Y después lo reemplazamos aquí. Tiempo, para calcular el tiempo en la altura máxima. Eso se llama tiempo de vuelo, estudiantes. Ya se los había recalcado yo. Tiempo de vuelo. Aquí un poquito, borrar este fallo. Tiempo de subida, perdón, tiempo de subida. Mira, porque el movimiento parabólico se describe de esta manera. Altura máxima es el punto más alto. Cuando llega a su altura máxima, llega el tiempo de subida. O sea que aquí es tiempo de subida y cuando baja, tiempo de bajada, pero el tiempo de subida. Recuerden que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Eso ya lo dijimos en movimiento de caída libre. Entonces, por eso el tiempo de vuelo, velocidad inicial en Y, pero velocidad inicial, seno del ángulo, sobre la gravedad. Forma rectangular del vector. Si ustedes han visto el movimiento parabólico, desde que sale disparado, va a una dirección en este sentido, recta, se descompone, pero aquí se descompone en X, se descompone en Y. Y eso es lo que venía diciendo, que la velocidad en X es velocidad por el coseno del ángulo y velocidad en Y por el seno del ángulo, por el ángulo que conforma. Esta situación hay que sacarle el módulo de la velocidad, o sea, una sola velocidad. Para nosotros dar una respuesta, si nos piden la velocidad final de un cuerpo, tendríamos que hacer esta fórmula, teniendo la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en y al último le sacamos la raíz cuadrada. Bueno, vamos a la resolución de ejercicios básicos. Bueno, acá también la velocidad final en Y, teniendo la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo. Y en X, para calcular el alcance teniendo el tiempo de vuelo. O sea, el alcance máximo también se podría sacar con la velocidad inicial en X con el tiempo de vuelo. O reemplazando la velocidad inicial, que es la descomposición, por el coseno del ángulo por el tiempo de vuelo. Esa también es una fórmula para hallar. Vamos a ver este primer ejercicio.
Recuerden, no es obligación, no tienen que pasar los ejercicios. Lo que sí tienen que hacer es las tareas y eso mandar al correo y para archivarlos en sus portafolios. Muy bien. Se lanza un cuerpo con una rapidez de 50 centímetros, 50 metros por segundo. Tenemos los datos. Velocidad inicial 50 metros por segundo. La gravedad 10 metros por segundo. En el gráfico me dice ahí el ángulo 37 grados. Apliquemos fórmula de tiempo de subida, es lo que me pregunta, ¿no? Tiempo de subida. Tiempo de subida es igual, utiliza las fórmulas que tienes ahí, yo también tengo las mías por acá al lado anotado. Tiempo de subida nada más. A ver. Es velocidad inicial, seno del ángulo, sobre la gravedad. Entonces, reemplazamos. La velocidad inicial es 50. Mira, date cuenta que todas están en las mismas unidades. Metros sobre segundo al cuadrado, metros por segundo. Entonces, lo único que hacemos es nosotros reemplazar. No llevamos acá parte, el seno del ángulo es 37 y la gravedad es 10. Entonces, el tiempo de subida 50. Apóyate en la calculadora. Seno de 37. Sin 37. En nuestra calculadora, sin es seno. 0.61. 10 y 10. Un 0 de arriba. Entonces el tiempo de subida es 5 por 0.61. Eso es igual a 3.05. ¿En qué unidades en el sistema internacional viene el tiempo? En segundos. Segundos. Muy bien, ese es el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Son 6 ejercicios, muchachos, cada uno práctico. Se lanza un cuerpo con una velocidad de módulo 80 metros por segundo. Ya, velocidad inicial de 80 metros por segundo. Calcula el tiempo de subida con la gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Esto que notamos acá son los datos. Ya, entonces el tiempo de subida, otra vez la formulita, tiempo de subida es igual a velocidad inicial, seno del ángulo, sobre la gravedad. Es similar al que hicimos hace un momento. Entonces, vemos que tiene las mismas unidades, solamente reemplazo 80, el seno de 30 y el tiempo de subida, la gravedad es 10, tiempo de subida, un 0 aquí, un 0 acá, puedo ir 8. El seno de 30, ¿cuánto me da el seno de 30? 0.5 y tiempo de subida por 8 por 0.5 es 4. En el sistema internacional, 4 segundos. Ya, sencillo, chicos, ¿cierto? Muy bien, sigamos con el otro. Desde el piso que se lanza un cuerpo formando un ángulo de 37 grados con la horizontal, si la rapidez es de 100 metros por segundo, determina el tiempo que demora en alcanzar su altura máxima. Tenemos el ángulo 37 grados. Es una O con una rayita en medio, el símbolo de ángulo. Y la velocidad inicial es 100 metros por segundo.
¿Qué nos pide? La altura máxima. ¿Cuál es la fórmula de altura máxima? Es la primerita que les presenté yo, ¿no? Seno cuadrado del ángulo sobre 2 gravedades. Muy bien. Reemplazando acá, altura máxima es igual 100 al cuadrado, seno de 37 y eso lo elevamos al cuadrado, sobre 2 por la gravedad es 10. Entonces la altura máxima es igual 100 al cuadrado es 10.000, ¿no? Por el seno de 37, seno de 37 es 0.60 al cuadrado. Salen más decimales, pero redondeamos solo a 2 decimales. Y 2 por 10, 20. Bueno, simplifico aquí, acá. Mitad de 1500. Entonces la altura máxima, 500. Por 0.60 al cuadrado, 0.36. El signo del punto se lo pone un poco más arriba y un poco más grande también, que significa multiplicación, para no andar confundiendo con los miles o decimales a veces que involucran. 500 por 0.36, 180. En el sistema internacional, la altura en que está dado en metros. Ya, muy bien. Fácil, ¿no? Vamos, con el 4. Se lanza un cuerpo con una velocidad de módulo de 150 metros por segundo. Como se muestra en el gráfico, calcula su alcance horizontal. Ya, igualito al anterior. A ver, datos. 37 grados, el ángulo. 150 metros por segundo. ¿Qué es eso? La velocidad inicial. La gravedad 10. Bueno, eso ya es un dato que ya debemos saber. Y aquí si nos lo dan, si no nos dan, es de 9.8. Bueno, me pide el alcance horizontal. Calcula el alcance horizontal. X máximo o R, como les decía yo antes. Velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo, sobre gravedad. Así está la fórmula. Ya, recuerda que antes, en la que yo te presenté, decía R, pero también te establecí que significa X máxima. Correcto. Velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad? 150. Seno de 2 veces el ángulo, o sea que 2, el ángulo es 37. Debo multiplicar 2 por 37. Gravedad 10. X máxima. 150 al cuadrado. 22.500. Por seno de 37. 2 por 37 es 74. Dividido para 10. Un 0 abajo, un 0 arriba. Bueno, X máxima. Entonces se redujo un 0, entonces 2250 por el seno de 74. Recuerda que en la calculadora el sen, nosotros buscamos la tecla sin. Y obviamente si buscas coseno, la tecla cos. Bueno, el seno de 74 sin 74 en la calculadora, 0.96.
0,96. Eso ya acá anotando la respuesta, 2250 por 0,96 es 2160. En el sistema internacional, la distancia X es lo mismo que una distancia, ¿no? Es longitud. Entonces viene dado en metros. Muy bien. Acá un poquito para pensar dos ejercicios que vienen a continuación, chicos. Mira, del movimiento parabólico que se muestra se sabe que el tiempo de vuelo es 8 segundos. Calcula la altura máxima a la que alcanza el móvil con la gravedad de 10 metros por segundo. Chicos, poquito de astucia. Mira, ángulo no nos dan ángulo, entonces no somos adivinos, entonces no lo usamos. Simple, chicos. No dan ángulo, no lo usamos. Ya en las fórmulas que vienen. El tiempo de vuelo es 8 segundos. Te había dicho que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida, ¿no? Entonces, si yo quiero el tiempo de subida, tendría que el 2 mandar a dividir el tiempo de vuelo. Entonces el tiempo de subida es 8 segundos para 2 y eso es 4 segundos. De ahí sale que el tiempo de subida es 4 segundos. ¿Y por qué? Porque es el tiempo en que sube. Recuerda, este es el punto más alto donde está la altura máxima. Y ahí obviamente es cuando llega a su tiempo de subida. ¿Cuál es la fórmula de tiempo de subida? El tiempo de subida es velocidad inicial, seno del ángulo sobre la gravedad. Pero profesor, ¿no dijo qué ángulo no usamos? Ya, ok, no lo usamos. Solamente nos vamos a quedar con tiempo de subida es igual a velocidad inicial sobre la gravedad. Entonces el tiempo de subida. ¿Qué tengo aquí? Vamos reemplazando lo que tengo aquí. Tiempo de subida lo acabo de deducir. 4. Velocidad inicial no tengo. Gravedad es 10. Sube el 10 a multiplicar, tengo 4 por 10, 40. Lo invierto, entonces 40. ¿40 qué? Metros por segundo. Y este dato me va a ayudar, allí la velocidad inicial, para en la fórmula de altura máxima reemplazar, que era velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo, sobre 2 gravedades. Y aquí también aplico lo de la fórmula de tiempo de subida, donde no dan ángulo, no lo usamos. Ya, solo que me digan calcular el ángulo, eso es muy distinto, ¿no? Altura máxima, entonces la velocidad inicial, 40 al cuadrado sobre 2 por la gravedad que es 10. Entonces, altura máxima, 40 al cuadrado, eso es 1600. 2 por 10, 20, un 0 de arriba, un 0 de abajo. De 160 a la mitad es 80, ¿no? Entonces la altura máxima es 80. ¿80 qué? Metros. Correcto. Muy bien. Aquí tenemos otro. Y es idéntico, por no decir lo mismo, solamente cambian los datos. Del movimiento parabólico que se muestra, se sabe que el tiempo de vuelo es 6 segundos. Determina la altura máxima que alcanza el cuerpo. Asimismo, tenemos el tiempo de vuelo. Entonces tú ya puedes decir que le divides para 2, el 6. Si el tiempo de vuelo es 6, el tiempo de subida es 3, pues, ¿no? La mitad. Ya te expliqué en el ejercicio anterior por qué. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual que en el ejercicio anterior, vamos a calcular con la fórmula de tiempo de vuelo, pero sin el seno del ángulo, porque aquí tampoco no nos dan ángulo, por eso nada más. Ojo, insisto en eso.
Si no nos dan, no lo usamos. Entonces, por eso el tiempo de subida es igual a velocidad inicial sobre gravedad. Se parece, es la fórmula como de caída libre, ¿no? De caída libre. Si ustedes revisan. Entonces, tiempo de subida es velocidad inicial sobre gravedad. El tiempo de subida es 3 segundos. La velocidad inicial, la gravedad es 10. El 10 sube a multiplicar al 3, ¿cuánto tienes? 30. 30 por velocidad inicial. Invertimos porque la incógnita debe quedar del lado izquierdo, entonces velocidad inicial 30 metros por segundo. Calculamos, ¿qué más? La altura máxima. La altura máxima que alcanza el cuerpo. La altura máxima sin seno cuadrado del ángulo es velocidad inicial cuadrado sobre 2 gravedades. Altura máxima es igual, velocidad inicial, nos salió 30, ¿cierto? Sobre 2 y 10. Altura máxima, 930 al cuadrado sobre 20. Aquí un 0 y un 0. Mitad 1, mitad de 90, 45. Entonces la altura máxima es 45. Muy bien, chicos. 45 metros. De esa manera desarrollamos los ejercicios. A continuación, vamos a ver la tarea número 4. Chicos, son 6 ejercicios y aquí insisto, por favor, desarrollar completamente los ejercicios de movimiento parabólico y enviarlos desarrollados al correo. Trabajo y evaluaciones renriquez@gmail.com, por favor. A estas alturas todavía ya la tercera semana ya debe estar comprendido esta situación. Son ejercicios similares a los que he explicado en el video y acá las indicaciones de costumbre, ¿no? Entonces, chicos, suscríbanse a mi canal para que les lleguen las notificaciones de los videos y estén atentos. Aparte de lo que se envía a los grupos de WhatsApp, ¿no? Nos vemos hasta la próxima, chicos. Chao.